a todos. Este, como ustedes saben, es el último encuentro del ciclo de charlas, pero vamos a continuar a partir del mes próximo, un encuentro por mes, el segundo jueves de cada mes. ¿No es así, Nora? ¿Querés contar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Sí, vamos a contar entre todos, no solamente yo. Acuérdense que hoy estamos todas para contar. Así que bueno, Sí. con un invierno bastante crudo estamos este año. Julio vino bien fuerte y bueno, hay que cuidarse de todos los fríos, ¿no? No sé si me pueden ver bien porque me dice que mi conexión de internet es inestable. ¿Me ven bien ahí? Sí, Sí, te veo bien. Ok. Bueno, bienvenidos a todos. Me da alegría de que se hayan podido sumar en el día de hoy, ya que es dentro de lo pactado, es el último encuentro que estamos teniendo, encuentros virtuales creando salud. Pero eso no quiere decir de que estemos o que dejemos de hacer cosas. La idea es que vamos a arrancar en el mes de agosto y se van a hacer los segundos jueves de cada mes unas jornadas especiales en las cuales van a participar de 3 a 4 participantes, van a ser jornadas con certificaciones. Y la de agosto va a ser un tema muy especial que tiene que ver con todo lo que es arte, neurociencias y programación neurolingüística. Van a ser 4 profesionales, brillantes profesionales. Ya les vamos a ir pasando después todas las temáticas con detalles. Yo esto se los estoy adelantando nada más, pero bueno, estamos con todos los armados y todas las cosas todavía. Así que bueno, trabajando como siempre lo hacemos. Pero hoy vamos a tener, antes de arrancar con el tema del arte como encuentro, tenemos otro tema que es sumamente interesante y con una invitada muy especial que va a hablar sobre la micromovilidad, una alternativa para los desplazamientos cortos. Y la especialista en todo eso es Itza Chávez, está haciendo un doctorado acá en Argentina, pero bueno, Itza nos va a contar ahora con más detalles qué es lo que ella está haciendo. Sos mexicana, Itza, ¿verdad? Bien, ahora abrí el micrófono y contanos cómo estás trabajando, qué es lo que estás estudiando, tu investigación, y así desarrollamos el tema que vamos a poner hoy. Bueno, hola, buenas tardes. Primero agradecerles por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir esto con ustedes. Sí, yo soy mexicana, hace 8 años que vivo en Buenos Aires. Soy urbanista, me dediqué mucho tiempo a la movilidad urbana y a la planificación de ciudades y vine a Argentina a hacer un máster en gestión ambiental metropolitana y actualmente estoy haciendo mi doctorado en geografía en la UBA y mi tema de investigación de la tesis doctoral precisamente es la micromovilidad, que son los sistemas individuales que sirven para realizar desplazamientos cortos en las ciudades, como los monopatines eléctricos, las bicicletas públicas, entre otros que vamos a ver más adelante en la presentación. Llevo un par de meses trabajando en esto, así que está muy verde mi investigación todavía, pero quería compartirles en el marco de las actividades que están haciendo acerca de salud,
cómo se relaciona la micromovilidad con lo que se llama la movilidad activa y cómo nos permite generar mejores condiciones de salud pública en las ciudades y reducir las emisiones de carbono, entre otros contaminantes, al ambiente. Entonces, básicamente es eso de lo que les voy a contar. La pantalla la podés compartir cuando quieras porque está abierta, ¿eh? Sí. ¿Ahí se ve? No, todavía no. Ahora sí. ¿Sí? Sí, sí, bueno, perfecto ahí. Entonces, como les contaba, el tema es micromovilidad. Una alternativa para los desplazamientos cortos, que ahora en un momentito vamos a ver qué son o qué considero yo y la teoría que son los desplazamientos cortos. Y para poner un poco en contexto, quería contarles que desde la planificación urbana, las políticas de movilidad y la gestión metropolitana se ha tratado de promover una mejora de lo que es el transporte, tanto individual como de carga, público, etcétera. Pero las condiciones urbanas nos están rebasando. Entonces, en general, vemos un esquema de movilidad colapsado e ineficiente y que generalmente lo vemos acompañado con un paisaje así. Supongo que les es familiar esta imagen acá en Buenos Aires, de hecho es en la General Paz. Vivimos particularmente en América Latina, el 80% de la población es urbana y vivimos en ciudades sumamente dispersas donde pasamos mucho tiempo generando recorridos largos para poder trasladarnos de nuestra vivienda a nuestros trabajos. Entonces, las políticas en las últimas 2 o 3 décadas se han encargado de dar respuesta a este tipo de desplazamientos. Pero ¿qué sucede con los desplazamientos cortos, los desplazamientos del día a día? Y ahí es donde entra en juego la movilidad sustentable. O en otras ocasiones le llaman movilidad urbana sostenible. Me gusta mucho esta definición que dice que la movilidad sostenible tiene que asegurar la protección al medio ambiente, mantener una buena calidad de vida de los ciudadanos y favorecer el desarrollo económico de las ciudades. Al respecto, el ITDP, que es el Instituto de Transporte y Desarrollo, junto con un estudio de arquitectos, que no sé si han escuchado hablar de él, es Gel Architects, desarrollaron un informe que se llama Nuestra ciudad es nuestro futuro, y ahí plantean 8 principios de movilidad para la movilidad urbana sustentable. Y estos principios justamente hablan de compactar la ciudad, es decir, generar vías que puedan conectar distintos espacios a través de el transporte, una mixtura de usos de suelo. Esto quiere decir que existan distintos lugares en las cercanías al lugar donde nos desenvolvemos para poder realizar distintas actividades como de abastecimiento, de ocio, educación, trabajo, entre otros. Proponen también pedalear, utilizar la bicicleta y cambiar de hábitos para desincentivar el uso del automóvil y poder generar esta movilidad sustentable de la que se habla.
y obviamente también en la medida de lo posible realizar nuestros desplazamientos caminando cuando se pueda, o sea, en distancias cortas. Y esto nos lleva a hablar de la movilidad no motorizada. No sé si han escuchado hablar de esto. La movilidad no motorizada, como su nombre lo indica, es la movilidad, el tipo de transporte o cómo nos transportamos, nos trasladamos sin el uso del motor. Es decir, puede ser desde caminar, andar en bici, en patines, en patineta, y entre otras cosas, correr. Y esto es muy interesante porque a partir de que el tema de la movilidad no motorizada entró en la agenda pública, se ha establecido lo que se llama la pirámide de la movilidad, a partir de clasificar cómo nos movemos en la ciudad por nuestras características de vulnerabilidad en el espacio público, o sea, en la calle. Entonces, lo que hace esta pirámide es jerarquizar a los usuarios del espacio público, que somos nosotros como peatones, como ciclistas, cuando usamos el transporte público, cuando nos movemos en nuestro automóvil o en motocicleta. Y es interesante porque plantea que a mayor velocidad, mayor peso, mayor tamaño, ocupa más espacio, pero también genera condiciones de vulnerabilidad en aquel que justamente no alcanza grandes velocidades, es más pequeño y puede sufrir algún tipo de accidente. Entonces, en ese orden de ideas, en la jerarquía, el primero que se encuentra es el peatón. Todos somos ciudadanos de a pie en algún momento, cuando salimos de nuestra casa, cuando nos bajamos del auto. Posteriormente se encuentran los ciclistas, ahora que se ve mucho las personas que andan en monopatín. Posteriormente están el transporte público. Y aquí me van a decir, pero bueno, el transporte público tiene grandes dimensiones, alcanza grandes velocidades, pero sucede que también tiene que ver la capacidad, es decir, cuántas personas puede transportar en un espacio reducido y cómo se refleja eso en el ambiente. Pues un autobús puede transportar hasta en promedio 100 personas y genera la misma cantidad de emisiones de carbono que genera un automóvil que puede transportar entre 1 y 5 personas. Entonces, por eso es que está más arriba en la pirámide. Después, se encuentra el transporte de carga, ya que genera, ¿cómo decirlo? Transporta bienes y servicios, entonces genera un impacto a nivel social que es mayor que el que puede generar el transporte en automóvil. Esto no quiere decir que no sea importante trasladarse, y además pensando que muchas veces las ciudades no tienen las condiciones necesarias para poder realizar muchos trayectos a pie o en bici, porque no son seguras, por muchas condicionantes. Si tienen alguna duda o quieren decir algo, me pueden interrumpir, y si no, podemos al final hablar. Perfecto. Y bueno, entonces aquí quiero detenerme ya en lo que eso era para ponernos en contexto, pero lo que queríamos analizar en la charla es ¿qué son entonces los desplazamientos cortos? En general, la literatura, las investigaciones, los especialistas en movilidad, en transporte, dicen que son aquellos que se pueden realizar a pie a una distancia de 10 minutos, digamos, 1 kilómetro, 1,5 kilómetros.
No obstante lo anterior, también es posible realizar desplazamientos cortos en otro tipo de vehículos como patines, patineta, bicicleta y alargar las distancias que podemos alcanzar de esa manera. En general, estos desplazamientos cortos los hacemos o para realizar actividades de ocio, para ir al parque, a la plaza, para ir a abastecernos, ir al supermercado, al mercado, no sé, con los chicos a llevarlos a la escuela, ¿no? Si su escuela está cerca, en el mismo barrio, etc. Y por otro lado, tenemos los desplazamientos cortos, que este es un concepto que nace, digamos, ay, se me fue, en Estados Unidos, que es de los desplazamientos de la primera y la última milla, y en América Latina o en Hispanoamérica la llamamos los desplazamientos del primer y último kilómetro, y estos desplazamientos son aquellos que realizamos las personas que tenemos o no auto, pero que nos movemos generalmente en transporte público, y el primer kilómetro se refiere a aquel cuando salimos de nuestra casa y llegamos a la parada del autobús, a la estación de tren, de subte, de metrobús, y el último kilómetro es aquel que va desde que nos bajamos del autobús o del transporte en el que nos encontremos hasta que llegamos a nuestro destino final. Y en general también esos recorridos se hacen a pie, pero en este punto es donde la micromovilidad encontró su nicho, y es donde empiezan a surgir, para abastecer estas demandas, los sistemas de micromovilidad. Antes de esto quiero decirles que a partir de todo esto también, de la pirámide de la movilidad, de la movilidad no motorizada y de los desplazamientos cortos, se habla actualmente mucho de la movilidad activa. La movilidad activa tiene que ver con aquello que nos hace movernos al trasladarnos, que puede ser recorridos de a pie, corriendo, utilizando la bicicleta, patineta, patines, etcétera. Depende cuál sea nuestra posición como usuarios del espacio público, ¿no? No es lo mismo cómo se va a mover una persona, una mujer que tiene a su bebé, a su nene, a su nena, o un adolescente que puede estar que puede andar en patineta, en bici, pero en general, digamos que la movilidad activa permite disminuir las emisiones contaminantes, fortalecer el sistema inmune y respiratorio, mitiga ciertos padecimientos como obesidad y el sedentarismo, y se promueve mucho actualmente en los esquemas de políticas de movilidad y transporte en las ciudades. Por ejemplo, esta es la vía recreativa en la ciudad de Guadalajara, México. Es un programa que se desarrolló hace aproximadamente unos 10 años. Los domingos cierran grandes vialidades y se destina solamente para realizar actividades de recreación, y en general están involucradas las masas críticas de ciclistas, gente corriendo. Fue tan exitoso el programa que al final creció un montón, hicieron muchos kilómetros de vialidades los domingos para que la gente pueda ir, y ahí en esa foto, como ven, se ve un poquito gente, a veces está súper lleno. Y bueno,
Dentro de la movilidad activa entran los sistemas de micromovilidad, o es como muchas veces las ciudades, sobre todo las latinoamericanas, están tratando de justificar la entrada de este tipo de sistemas. Entonces, como les contaba, la micromovilidad ha aparecido como una respuesta a los desplazamientos de proximidad o desplazamientos cortos en muchos centros urbanos. Principalmente se conocen los sistemas que están en Estados Unidos, en Europa, en China, pero han causado un notable cambio en la oferta del transporte y la promoción de la movilidad urbana sustentable. Entonces, las empresas que se dedican a promover este tipo de sistemas han tenido una expansión gigante en el mundo y llegaron a nuestras ciudades latinoamericanas. Entonces, bueno, aquí pongo una definición que me armé yo un poco con la literatura, pero se entiende por micromovilidad la infraestructura peatonal y ciclista segura, así como el conjunto de vehículos pequeños e individuales empleados para recorrer trayectos cortos, que son, ahora los vamos a ver, y me gustaría hacer énfasis aquí donde dice que se entiende por micromovilidad de infraestructura peatonal y ciclista segura, porque en general no se habla de eso, solo se habla de los vehículos, pero es necesario entender que para que este tipo de sistemas de transporte y de movilidad puedan convivir en las ciudades, tienen que tener características de seguridad, porque no todos los podemos utilizar, no todos usamos la calle y el espacio público de la misma manera, y después surgen muchos conflictos. Acá vemos algunos de los microvehículos, o lo que se considera microvehículos, que son bicicletas, pueden ser eléctricas o no, monopatines, eléctricos o no. En algunas ocasiones también se consideran las vespas, los bicitaxis, los mototaxis, y a veces hay alguna literatura que dice que algunos tipos de transporte con energías limpias también se pueden considerar dentro de la micromovilidad. Yo digo que no, por las dimensiones del vehículo, y también lo dice el Foro Internacional del Transporte. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de lo que dice el Foro Internacional del Transporte en su informe de micromovilidad segura, de cuáles son, por ejemplo, los kilos que debe pesar un sistema para ser considerado micromovilidad, y cuánto debe pesar, cuántos kilómetros puede alcanzar por hora. En general se habla de que no rebasen los 25 kilómetros por hora, porque a más de 25 o 30 kilómetros por hora pueden generar accidentes fatales. Un vehículo a más de 30 kilómetros por hora nos puede matar, o no, pero bueno, claro. Así es la cosa. De hecho, dentro de las políticas también de desarrollo urbano y transporte se habla mucho, no sé si han escuchado hablar de las zonas 30. Las zonas 30 son aquellos lugares que por sus características físicas, o porque están bien señalizados, porque tienen cambio en las texturas del pavimento, reductores de velocidad, los vehículos no pueden alcanzar más de 30 kilómetros por hora en ese espacio. Entonces, se consideran zonas seguras. En general, ese tipo de cosas se hacen, por ejemplo, en los alrededores de las escuelas, de campus universitarios, de lugares donde transita mucha gente en condiciones de vulnerabilidad. Hablo de vulnerabilidad peatonal, ¿no? Por ejemplo, alrededor de los hospitales, etc. Bueno, y las características de los sistemas de micromovilidad son muy particulares, porque no lo dije antes, pero
pero en general estos sistemas están promovidos o creados por empresas que se dedican a la tecnología. Entonces, muchas veces se comparten utilizando aplicaciones electrónicas y digitales, se basan justamente en nuevas tecnologías y modelos de negocio, por ejemplo, la economía colaborativa de las llamadas startups, pequeñas empresas como de Silicon Valley y así. La economía on demand, por ejemplo, aquellas empresas que trabajan a demanda como Uber, Cabify, Didi, no sé, Rappi, Uber Eats. Hay un montón de empresas que se metieron a trabajar con monopatines eléctricos. Y bueno, por otro lado, la economía del acceso. Son cuestiones que son accesibles y rápidas para el ciudadano de a pie. Otra cosa es que precisamente como son sistemas que se promueven desde empresas privadas, suelen plantear esquemas de colaboración público-privada porque entran en las ciudades, pero las ciudades tienen que ser gestionadas, planificadas por alguien y esto se realiza desde lo público. Entonces plantean ahí herramientas muy, muy interesantes para analizar. Por otro lado, contribuyen a aprovechar los beneficios del sistema de transporte público al proporcionar conectividad para los recorridos de lo que hablábamos del primer y último kilómetro, y en general se localizan en áreas de centralidad atractivas y dinámicas. No sé si conocen, yo me imagino que sí, el sistema de bicicletas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Empieza por ahí en el centro, en Palermo, en todas estas zonas que generan muchos viajes, muchos trayectos cortos, pero que además tienen mucha vida urbana. Lo mismo sucede en otras ciudades. Bueno, y aquí vamos a ver unas imágenes de algunos ejemplos. Este es un sistema de monopatines eléctricos sin anclaje, porque hay sistemas con anclaje, es decir, que tienen estaciones fijas donde uno llega, deja el monopatín y suelen ser más fáciles de administrar, de gestionar y de regular para la ciudad, ¿no? Este no tiene anclaje, es decir, era como, no sé si llegaron a ver, hace unos 2 años había en Palermo un boom de monopatines eléctricos que puso Globo, creo que era la empresa que los puso. Se veían en todos lados, estaban en todos lados. Sí, y además uno se daba cuenta que podías agarrar el monopatín, trasladarte a donde quisieras, pero como no tenían estaciones, se te acababa el tiempo, porque en general eso sucede, tienen un tiempo de uso estipulado, y si se te acaba, lo dejas donde sea. ¿Y qué pasa ahí? Que se generan conflictos en el espacio público con otras personas, con los peatones, con otros vehículos. Claro, o sea, a final de cuentas, en vez de ser una solución, claro, en vez de ser una solución, resulta un conflicto y por ahí nos ponen condiciones de vulnerabilidad a los que vamos a pie. Entonces, este es el sistema de Ecobici del gobierno de la ciudad que este está anclado, es decir, tiene estaciones, por lo tanto resulta un poco más ordenado. Lo que tienen los sistemas de anclaje es que a veces en horas pico todas las bicis están utilizadas y cuando quieres ir y usar una bici, pues no hay. Este es el mapa de Ecobici, esas son todas las estaciones y cómo ha crecido el sistema. Al principio estaban en lugares muy particulares, Recoleta, Palermo, en el centro, pero se ha expandido muchísimo. Es interesante el modelo de Ecobici porque, a diferencia de otras ciudades, empezó a hacer un sistema público. Ahora, creo que ahora lo concesionaron o se lo dieron a una empresa privada que es la que lo maneja porque
no podían inyectarle más presupuesto. No, sin embargo, con la pandemia se dieron cuenta, y es un fenómeno global, que los sistemas que mejor sobrevivieron a todas las restricciones que hubo fueron aquellos que están financiados públicamente. Este es el sistema de bicicletas públicas de Guadalajara. Es muy parecido al de Buenos Aires, también es anclado. Es un sistema súper exitoso porque lo que tuvo el modelo de éxito de este sistema es que involucraron mucho a la población en el desarrollo del proyecto. Es decir, no llegaron y pusieron una estación afuera en la vereda de un parque, afuera de una casa, no, sino que involucraron a la población, a los vecinos, para decidir dónde iban a estar localizadas las estaciones, si había suficiente tráfico de ciclistas para que hubiese ahí una estación, etcétera. Entonces, lograron que la gente se apropiara del sistema, incluso sin utilizarlo. Qué bueno eso. Este es un ejemplo de monopatines anclados. Estos no, eso sí hay que llevarlos a la estación para que se carguen, etcétera. Porque ese es otro problema que tenían los monopatines que había acá en Palermo, por ejemplo, es que después la empresa tenía que andar recorriendo la ciudad para encontrar, claro, encontrar dónde uno lo había dejado. Igual esta foto donde la saqué decía que habían provocado un caos en las veredas. Claro. Sí. Esta foto la saqué de Clarín, de una noticia que decía que sí realmente eran buenos estos sistemas porque dejaban al descubierto todos tus datos personales. Como les contaba, que las empresas que generalmente manejan esto son empresas de tecnología, también estos se usan a través de aplicaciones electrónicas. Muchas veces hay que dar un montón de datos o se paga con tarjeta de crédito. Ajá. Pero, sinceramente, ¿cuántas aplicaciones usamos que también tienen poca seguridad con nuestra data personal? Entonces, a veces es un ir y venir de discusiones que al final resultan irrelevantes. Y bueno, acá les pongo un poco, conforme lo que he trabajado, las ventajas y desventajas. Como ya dijimos, brindan gran conectividad para el primer y último kilómetro. Se pueden integrar muy bien con otros sistemas de transporte para generar intermodalidad, como con el subte, el metrobús, etcétera. Proponen nuevas formas de gestión en la ciudad, de explorar nuevas herramientas, sobre todo público-privadas, para poder hacer muchas otras cosas, no solo implementar este tipo de sistemas. Amplían las distancias para realizar recorridos cortos, contribuyen a aprovechar los beneficios del sistema de transporte público. Se relacionan mucho con la reducción de la huella de carbono y las emisiones contaminantes, promueven la movilidad activa, usan energías limpias y generan información valiosa para la gestión de las ciudades. Hay ciudades donde los datos que generan las aplicaciones de este tipo de sistemas se usan para mejorar la infraestructura, porque se sabe cuántos hombres utilizan la bici, cuántas mujeres utilizan la bici, cuántos viajes se dan al día, y todo eso sirve para saber dónde se necesita reforzar la seguridad vial, si es necesario realizar campañas de concientización, entre muchas otras cosas, ¿no? Bueno, desventajas es justamente que requieren grandes esfuerzos institucionales para planificar y regular su uso, porque estas empresas llegan, se instalan y a veces no pasa nada, o sea,
si no funciona se van, que fue lo que pasó con los monopatines acá con la pandemia, o sea, nadie los usaba y ¿qué pasó? Se fueron, pero mientras estuvieron, ¿quién los reguló? ¿Cuántos conflictos no se generaron? Claro. Y justamente es eso, que generan competencia por el espacio público con peatones y otros medios de transporte porque no están contemplados en la planificación de la ciudad. No es tanto el caso de las bicis porque ya es un sistema que está muy testeado en todo el mundo, pero sí con los monopatines. Y también con el chip que tenemos, ¿no? De que no nos damos cuenta de que ya no son vehículos que solo sirven para la recreación, sino que a muchas personas les sirven para realmente moverse por la ciudad. O sea, son vehículos que nos trasladan, que generan otras cosas, no solo recreación y ocio. Otra es que muchas veces no cuentan con financiamiento público, entonces si el sistema se deteriora la imagen de la ciudad, se deteriora el uso, etcétera. No están regulados, como decíamos, principalmente los monopatines. No existen campañas o programas de educación vial integral y de movilidad sustentable que nos digan cómo debemos actuar como usuarios del espacio público, cómo nos tenemos que respetar los unos a los otros. Y bueno, por otro lado, en general son sistemas que se copian de otros países con otras características, ciudades muy distintas y bueno, no se toman en cuenta las características locales. Y bueno, desafíos. Desafíos tanto para la gestión como para nosotros y nosotras como ciudadanos es para la gestión que se deben garantizar la seguridad para todos y todas, las y los usuarios del espacio público, garantizar que exista accesibilidad integral e infraestructura segura, equidad en el acceso al servicio, porque, como ya dijimos, si se comparten a través de aplicaciones electrónicas, tecnologías de la información, ¿qué pasa en el contexto latinoamericano, donde la brecha digital es muy amplia? O sea, hay personas que no tienen acceso a estos servicios o que probablemente todo el mundo tiene un celular, pero no sabe cómo utilizarlo como herramienta para poder trasladarse de otra manera. Por otro lado, está priorizar el bienestar de las y los ciudadanos, acortar la brecha digital, como ya decía, generar mayor inversión en movilidad sustentable, porque no tiene caso tener este tipo de sistemas si no es un sistema cohesivo, por ejemplo, con el transporte público que aporta un montón a la sustentabilidad. Para cambiar, como decíamos al principio en los ocho principios de la movilidad sustentable, para cambiar de hábitos, dejar un poco el automóvil, necesitamos tener un sistema de transporte público que nos invite a bajarnos del automóvil. Por otro lado, adaptarse a las necesidades locales, generar estas herramientas de participación público-privada que, por ejemplo, si no es un sistema público, no lo promuevo, pero si es un sistema privado que funciona bien, bueno, hay que buscar este tipo de herramientas que puedan hacerle bien tanto a la ciudad como a los ciudadanos. Involucrar a las y los ciudadanos en el proceso para generar apropiación y por otro lado tener instrumentos propicios de política pública que nos ayuden a mantener este tipo de sistemas o a promoverlos. Bueno, y a mí me gustaría agregar acá que es muy importante no solo pensar en los sistemas como la tecnología o como el vehículo, sino en todo lo que tiene que ir acompañado de esto
y por ejemplo es que la ciudad sea segura para todos desde los 0 a los 100 años. Entonces, acá me gusta mucho este programa de caminos seguros, escolares, donde se prioriza mucho la seguridad peatonal de las familias, de los chicos que van a la escuela, para que sus recorridos justamente sean seguros. Por otro lado, hay que pensar mejor la infraestructura. No solo es hacer bicisendas, etcétera, sino ver dónde se hacen. O sea, el pobre ciclista que pase por ahí ya no las cuenta si cae en esa, ¿cómo le llaman acá? Bueno, yo le digo alcantarilla. Sí. Sí. ¿Te puedo interrumpir, Itza? Porque Sí. en un momento las bicisendas son sumamente angostas y había muchas complicaciones. Y dijeron que, bueno, que al principio iban a ser así de angostas porque había muy poco, se usaban muy poco. Y que en el momento de que hubiese más cantidad, iban a ser, cada bicisenda iba a tener una sola mano. ¿Eso es así? No, depende. Lo que pasa que depende el diseño de la bicisenda, el ancho, o sea, son muchos factores los que influyen en cómo se diseña la vía. Pero de entrada te puedo decir que no tiene que ver con el flujo ciclista, porque yo he visto bicisendas en espacios como este y con soluciones mucho mejor pensadas. Simplemente acá en Buenos Aires la bicisenda va en sentido inglés, se dice así, o sea, al contrario del sentido de los autos, y a veces eso genera puntos ciegos en el automovilista, que cuando va a girar, por ejemplo, no va a ver si un ciclista viene del otro lado. Entonces, hay muchas cuestiones que son muy técnicas, pero que se tienen que pensar mucho antes de hacer cualquier intervención. Y también acompañar mucho de campañas de educación vial, de justamente involucrar a los ciudadanos, y que la ciudad, esto es súper importante, que la ciudad sea legible, que todos manejemos el lenguaje de la ciudad. La ciudad nos habla, pero nos habla a todos igual. O sea, todos leemos lo mismo cuando caminamos, cuando vamos en el auto, cuando vamos en bici. ¿Nos comunicamos todos de la misma manera o cada quien ve una cosa distinta? Si se homogeneizara ese lenguaje, si tuviéramos un plan claro de señalética, que ahora en los últimos, ¿qué serán? 5 años ha mejorado un montón la señalética de Buenos Aires, pero si fuese más clara, probablemente todo sería más fácil, independientemente del ancho de la bicisenda, ¿no? Claro. Sí, te quería hacer un comentario. Cuando empezó este tema de la bicisenda, yo creo que la mayoría de la población, y principalmente en la ciudad, notamos que mucha dificultad de tránsito, muchísima, y mucho más en las horas picos, nos dificultaba un montón hasta estar con el auto, y es como quitarle a calles muy angostas una parte bastante importante. Eso creó bastante caos. Por el otro lado, como muy bien decís vos, el peatón, que por ahí no está acostumbrado, le pasa la bicicleta ¡pum! Y no lo ve, se puede lastimar. Hay una serie de cosas que no pudimos implementar bastante, pero en general en los centros latinoamericanos, ya que estamos haciendo hincapié en Latinoamérica, muchos son muy chicos, sus calles son muy chicas, y implementar estos sistemas ha creado bastante dificultades. Yo eso es lo que observé en el centro de Buenos Aires, o bueno, no hablar en otros lugares donde es más chico todavía. ¿Vos qué dirías de todo eso, que tenés más experiencia?
Yo pienso que tiene mucho que ver con las sesiones técnicas, pero también con el acompañamiento que se da desde la parte de la difusión, de la comunicación. O sea, si todos entendiéramos que nuestra condición de vulnerabilidad está dada por nuestro tamaño y nuestra velocidad, otra cosa sería. Y sí, sí, entiendo lo que decís de la reducción del espacio destinado al automóvil, pero en un punto se trata de que los que pueden, ¿no? No todos, se puede, se bajen del automóvil y utilicen otros medios de transporte. El tema es que las condiciones no están dadas para que eso suceda. Si no tenemos un sistema de transporte público de calidad, si no tenemos infraestructura que nos haga sentir seguros, eso no va a suceder. No. Por otro lado, es verdad que las calles son bastante angostas, pero existen muchos mecanismos de desincentivo al uso del automóvil y muchas alternativas técnicas de diseño urbano para poder hacer las bicisendas de otra manera. No necesariamente tienen que estar segregadas. Con segregada me refiero a las cosas estas que se ven aquí. Ya, bueno, en México les llamamos quesadillas, pero es como el borde este que separa la vía. A veces con una buena intervención de señalética en piso, pintura, etcétera, se puede lograr una buena bicisenda. Y por otro lado es eso, justamente que van en sentido contrario al auto, entonces deberíamos circular en el mismo sentido para tener la misma posibilidad de visión, entre otras cosas. Sí, yo puse muchos ejemplos latinoamericanos porque me parece más interesante contrastar nuestras ciudades, que son bastante parecidas, y culturalmente también, que poner un ejemplo, no sé, de Copenhague, de París, de otras ciudades donde son realidades completamente distintas y que transitaron hace 30, 40 años lo que nosotros estamos transitando ahora. Claro. Y cuya desigualdad, entre otras cosas, pues es distinta también. Como la educación vial. Carlos acá en el chat está poniendo que lo que necesitamos también acá en Argentina es mucha educación vial, realmente, ¿no? Porque hay muchas problemáticas en la calle desde todos los lugares, pero porque tiene que ver con la falta de educación vial que la gente tiene. Sí, sí, desde luego que sí. O sea, es muy importante acompañar las políticas de movilidad y transporte de campañas de educación vial. No es lo mismo cómo percibe un ciclista la inseguridad que cómo la percibe un peatón, que cómo la percibe un automovilista, que cómo la percibe un chofer de un colectivo, ¿no? Todos tenemos, de acuerdo al lugar donde nos desenvolvemos, tenemos distintas perspectivas de lo que sucede a nuestro alrededor, y por ahí yo como peatón me siento vulnerado como una bici, y el de la bici se siente vulnerado por el automovilista, y el automovilista por el colectivo gigante que le pasa a un lado. Entonces, es súper importante tener estas cuestiones de educación vial. Sí, es cierto. Hay que trabajar más sobre todas las campañas viales, eso es real. Sí. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho esta infografía, la puse, es de la Universidad de Virginia, de Charlottesville City, porque hacen este tipo de infografías justamente como campañas de educación vial, donde dice, bueno, ya hay monopatines eléctricos, ¿qué hay que hacer y qué no hay que hacer? Coloca el monopatín, si lo vas a usar, coloca el monopatín con cuidado a un costado de la vereda, donde no obstruya el paso de personas, por ejemplo, con movilidad reducida, y ahí se ve un señor en silla de ruedas, ¿no? Utiliza la bicisenda en la medida de lo posible. Si te subes a la vereda, no te subas sobre el vehículo, porque las velocidades cambian. La velocidad de alguien que va en monopatín y de una persona que va caminando es distinta,
y ante una colisión puede lastimar a alguien. Por otro lado, usar los elementos de seguridad también, casco, etcétera. Y que estén visualizados con las luces que corresponden si el traslado es a la noche, porque hay muchas cosas claro, que también faltan, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y acá puse otra infografía que es de la Dirección de Movilidad de Guadalajara, que ellos están haciendo ahora un programa piloto para el uso de monopatines eléctricos, aunque no hay empresas que estén prestando el servicio porque con la pandemia se fueron, están tratando de generar los instrumentos para que cuando ellos vuelvan tengan la política que diga, mira, las reglas del juego son estas y estamos cuidando a nuestros peatones, a nuestros ciclistas, a nuestros automovilistas, y para lograr una sana convivencia en el espacio público es necesario que esto esté regulado. Entonces, me parece súper importante también que existan los instrumentos adecuados para cuando estas cosas lleguen a la ciudad. Perfecto. Y esto es otra infografía de la ciudad de Calgary, en Canadá, también que dice que tenemos que usar cascos, estacionar los vehículos en lugares donde no estorben, muy parecida a la de Charlottesville. Bueno, esta no tiene la mejor calidad, pero por ejemplo en Latinoamérica dice la Bogotá se adapta a la micromovilidad y están diciéndole a la gente que van a implementar regulaciones para los servicios estos de micromovilidad que están llegando a la ciudad. Y bueno, hasta ahí me quedé. Muchas gracias. Gracias a vos, Itza. En lo posible devolver la pantalla, así te vemos a vos ahora. Ahí está, perfecto. Para los que no vieron la carita de Itza recién, la ven ahora. Bueno, creo que lo que nos contaste es sumamente valioso. Ahora, te hago otra pregunta, ¿no? En mi ignorancia absoluta, porque nunca utilicé las bicicletas acá en la ciudad de Buenos Aires, siendo que hay un montón de estaciones de bicicletas. Yo, por ejemplo, tomo una bicicleta en Caballito y me voy al centro porque tengo que trabajar, ¿no es cierto? ¿A dónde dejo esa bicicleta? En otra estación que esté cerca. ¿Y si no hay lugar? Y eso es una muy buena pregunta porque cambiaron las reglas ahora que el sistema es privado. No sé cómo está funcionando exactamente. Sé que están ampliando las estaciones y que son movibles, o sea, si no funcionan en un lugar se pueden desplazar 100 metros, una cosa así, pero ahora desconozco cómo la aplicación. Hace mucho que no lo utilizo. Porque no deja de ser un problema, ¿no es cierto? Porque uno va queriendo ir a trabajar y después te encontrás con la bicicleta que no sabes dónde ponerla. Sí, no, además que tienes un tiempo estipulado de uso, entonces si no te cobran una multa o la bicicleta se traba. Ahí hay sistemas en los que cuando ya se te acabó el tiempo, la bicicleta se traba y no la puedes mover más. Claro. Pero en general, si existe una estación cerca de tu lugar de destino, la puedes dejar ahí. Casi siempre hay lugar. Lo que llega a suceder es que no hay bicis. Lo más es que no haya bicis cuando uno quiere una. Bueno, eso significa de que hay mucha gente que las está usando y que son sumamente necesarias. A veces nos molestan, como decía Patricia recién, en el sentido de que las calles son angostas y todo. Pero bueno, de alguna manera estamos buscando mejorar el medio ambiente y la contaminación ambiental,
Y creo que estas cosas son sumamente valiosas para todo eso, ¿no? Porque los gases de los autos en las grandes ciudades son terribles. Muchísimas gracias, Itza, Sí. por todo tu trabajo, por toda tu investigación. Gracias a ustedes. Y bueno, los que quieran hacer preguntas, si se les ocurren después, tenemos el email de Itza como para mandarle las Sí, con preguntas gusto. por email y que ella las siga contestando. Así que bueno, muchísimas gracias, Itza. Gracias. Bueno, y yo, una de las cosas primeras que quiero hacer hoy también, aparte de agradecerle a Itza, así como lo hago con ella, como es el último encuentro de Creando Salud del año 2021, quería agradecer muy especialmente a los profesionales que han estado trabajando en esto. Y los voy a nombrar rápidamente, pero no quería dejar de hacerlos porque realmente son profesionales sumamente valiosos y bueno, han estado acá y hemos tenido la alegría de tenerlos. Y recordarles a todos también que si no han visto los encuentros o algún encuentro se les pasó, están subidos todos a YouTube. Si ustedes ponen en YouTube ASOC de asociación AIX, los va a llevar directamente a todos los programas que nosotros hemos hecho, tanto de este año como del año pasado. Y bueno, y quiero agradecer a la doctora Rosa Bergó, a la profesora Nancy Lastiri, a la profesora Estefanía Sabela, Eloísa Bibiloni, a Luciana, que no me acuerdo el apellido, que vino de la Fundación Barquí, que fue excelente cuando contó todas las situaciones en educación que habían hecho, cómo trabaja la Fundación Barquí, a la licenciada Graciela Caprio, a Gabriela Celasco, que presentó su libro, al doctor Carlos de los Ríos, de Chile, al doctor Carlos Ciraolo, que habló sobre Parkinson, a la licenciada Kaufman, a la licenciada Paula Mayorga, al licenciado Martín Forti, al doctor Vittorio Spatz, a María Fernanda Santillana y Edith Hochman, que trabajaron todo lo que era la tercera edad, a la artista argentina Mireya Baglietto, a la profesora Iris Ortiz, que está en USA y que nos trajo todas las experiencias de todo lo que se trabajó en pandemia en Estados Unidos, a la licenciada Gina Romano, la presidenta de FANDA, a la licenciada Ana María Legiadro, que es de Montevideo y que es la coordinadora de las escuelas esquineras. Bueno, a Itza, por supuesto, que estuvo recién, y también a todo el equipo docente que tiene AIX, que realmente estoy sumamente orgullosa de tener unas compañeras maravillosas como la licenciada Rosana Tobagliari, Ana María Lafranchi, Beatriz Sánchez, Georgina, que también es la profesora de yoga, Elsa Cabral, Patricia Brown, Marcela Ibaldi y Ana Sarcevic, que son los que... Ana Sarcevic nunca la vemos, pero es la que hace todas las ediciones y todas las cosas por internet y que nos hace todos los soportes técnicos. Así que a veces no es que estemos todos los que estamos acá que nos ven, sino que atrás también hay gente que nos está apoyando. El arte como encuentro que queríamos trabajar hoy tiene que ver con todo esto que estas personas que nombré ahora, y que con la excusa del arte hemos ido teniendo encuentros en diferentes momentos del año, compartiendo y conteniéndonos entre todos nosotros las problemáticas que vamos viviendo día a día. Me gustaría que Patricia y Rosana
y Georgina, y Elsa, y quién más hay del equipo, Marcela. Si podrían comentar alguna cosa más de lo que hemos hecho durante el año, me gustaría como para los que no han estado, que también lo sepan. ¿Quién arranca? Bueno, yo comento. Bueno, comenzamos durante el año, no un año común, o sea, estamos hablando del 2020, tratando de ver de qué forma podíamos ir conectándonos entre nosotras y todas las actividades que normalmente estábamos realizando, que generalmente eran presenciales, y ver de qué manera podíamos seguir manteniendo las conexiones de nuestra actividad, y bueno, como todos bien sabemos, el Zoom y estas tecnologías nos fueron muy útiles. De todas formas, siempre hemos, no sé, nos hemos sorprendido de poder seguir con algunas actividades complejas, como en el Rawson, de trabajar con gente con problemas de dificultades, de poder seguir conectándonos principalmente en el 2020 a través de Gmail. Eso fue, creo que, una experiencia y un enriquecimiento que nosotros como grupo hemos capitalizado mucho. Y como en realidad Nora siempre nos dice, creo que hemos trabajado más que nunca, porque antes cuando nos reuníamos, charlábamos un ratito y bueno, y ahora nos pasamos hablando todo el tiempo. O sea que minuto que tenemos, charlamos, pensamos en cosas. El otro día estuvimos el sábado hablando 2 horas acerca de este nuevo proyecto, que están todas, por supuesto, súper invitadas, que inviten también, porque vale la pena que todas las personas que puedan invitar a escuchar a estos excelentes profesionales que van a empezar a trabajar con nosotros y a brindarnos todo su aporte a partir del mes que viene. Por eso hicimos este corte, porque son ponencias que ellos están muy capacitados y queremos compartirlas con ustedes y también con todos ustedes, así que bueno, quiero que las disfruten y esperemos que puedan aprovechar las nuevas experiencias de todos ellos, así que bueno, eso es lo que me gustaría, que sigan conectados con nosotros. Bueno, y así como hemos trabajado nosotros, que ustedes también nos acompañen. Bueno, un besito a todas y gracias por estar. Gracias, Patri. A ver, Rob, ¿tenés algo ahí en la manga para contar? Bueno, creo que toda esta parte del año, la verdad que trabajamos muchísimo, no solamente en los encuentros de los jueves, sino ofreciendo distintos talleres, ¿no?, de cultura y salud, y a los que los seguimos invitando, por supuesto, a participar. Y bueno, lo mismo que Patricia, ahora se abre otro panorama, ¿no es cierto? Va un enlatado por mes, ¿no es cierto? Entonces, con excelentes profesionales, va a ser muy nutritivo en salud y cultura, así que por supuesto contamos con la presencia de todos para que nos sigan acompañando y poderles brindar lo mejor, ¿no?, en este espacio gratuito para todos ustedes. Así que recuerden, segundo jueves de cada mes, a las 18 horas también, ¿no es cierto? También a las 18 horas. 18 horas. Y calculando siempre entre 2 horas y media y 3. Así que traigan el mate, las tacitas de café, lo que ustedes quieran saciar su estómago, aparte de saciar el espíritu. Se puede hacer también algún break, ¿no? Exacto. Sí. Claro. Y vamos a hacer un corte en el medio para que no sea tan pesado ni tan denso, con un cortecito en el medio de 15 minutos, pero de todas maneras va a haber videos puestos en el medio, que los que se quieren quedar también lo pueden seguir mirando, y los que necesitan esos 15 minutitos se los toman. Así que bueno, sí, los talleres hemos trabajado mucho, como dice Rosana, hemos implementado un montón de cosas nuevas, hemos tomado contacto con gente que no teníamos ni idea que podíamos llegar a estar.
gente que normalmente cuando hacíamos las jornadas o los seminarios íbamos a una provincia, a una ciudad y se tomaba toda la gente del lugar. En cambio ahora, bueno, no sé, Marina, por ejemplo, de Mendoza, está Marisa de Tucumán, Norma también, mi hermana también está en Tucumán, no sé, hay gente de otro lugar aparte de Capital. Carmen de Chile, ¿no? Carmen, sos de Chile. Sí. ¿Dices? Bueno, todas estas magníficas cosas nos ha dado en realidad la pandemia, ¿no? Porque la presión de trabajar virtualmente hizo que nos capacitáramos en un año muchísimo para poder hacer y brindarles a ustedes todas las cosas que más podemos, porque la realidad es esa. Y realmente sí hemos tenido, como decía Patricia y Ro recién, los encuentros que nos encontramos casi todos los sábados, y bueno, y ahí es donde se generan todas las situaciones, proyectos, y se afianzó muchísimo más la amistad también, porque más allá del trabajo, se han creado unos lazos muy importantes entre nosotras, entre todo el equipo, y que siempre estamos cuidando y cuidando al otro en la medida que cada uno puede. Así que, Marcela, ¿no nos querés contar algo? Sí, viste, yo sabía que Marcela tenía algo. Muy bien. Bueno, yo era una espectadora más, como muchos de los que están presentes ahora, y cada vez que participaba me quedaba tan contenta cuando terminaba el Zoom, que bueno, un día le mandé un mensajito a Nora y después formé parte del equipo. Así que estoy súper agradecida porque es como ella dice, los encuentros para programar, el trabajo es como un encuentro entre gente cálida, como una familia, con muchos aportes desde cada uno, así que no hace más que enriquecer el camino de cada uno. Y bueno, yo soy una más de las que cree en el arte, en el arte y la salud, en la cultura, en que somos siempre con otros y aprendemos con otros, que las cosas no se logran solos, sino que tenemos que armar redes y crecer en esas redes. Y esto del Zoom es increíble porque conozco desde aquí a mucha gente de otros lugares, como nombró Nora, y uno escucha experiencias, se espeja, y bueno, y así crecemos. Creo que es muy importante que sigamos juntos y que quien quiera sumarse al equipo, creo que Nora siempre alienta a que seamos cada vez más. Así que eso es lo más importante. Yo creo que la experiencia hace a la vida y a la salud. Cuanto más juntos estemos, más sólidos y más fuertes vamos a ser ante cualquier adversidad. Así que yo estoy agradecida de estar aquí entre ustedes. Gracias, Marcela. Bueno, la tomemos como ejemplo a Marcela, que siendo del público, se animó y dijo, quiero ser parte del equipo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, así como la invitamos a ella a ser parte del equipo, las invitamos a todas ustedes también. Sería un honor para nosotros trabajar juntas con todas. Así que ya lo saben. Simplemente nos escriben y acordamos y vemos desde todos los lugares qué es lo que cada uno puede hacer y cómo nos manejamos desde la parte interna de la institución. Elcita, ¿tenés algo para contarnos vos? Sí, agradecer realmente a las compañeras y sobre todo a las que ingresaron en esta época de pandemia,
a mí me costó bastante, la verdad, la tecnología, pero realmente el aporte de toda la gente, los aires nuevos, nos han fortalecido mucho, y coincido profundamente que la unión, la red, el trabajar en grupo y sumarnos, bueno, es lo más importante y la que nos ha sostenido, porque entre nosotras también, a la pandemia, más allá de los talleres que se dieron con mucha fuerza y demás, a todos nos traspasaba, ¿no?, la pandemia. Así que mil gracias al equipo hermoso que formamos, familia, por supuesto, no, a la cabeza, incentivándonos siempre, y bueno, y adelante. Que pronto pase esta pandemia y podamos darnos los abrazos que tanto deseamos, ¿no? Más allá de los virtuales. Pero que bueno, que también nos permiten estar en contacto con gentes de otras provincias, de otros países, como ha sucedido este año. Así que adelante. Gracias, Elsita. Perdón, Inés, ya te doy la palabra, pero estaba leyendo el chat y lo leía a Carlos, que es el único hombre, y me reía porque decía: bendito tú eres entre todas las mujeres. ¿Podés abrir la imagen, Carlos? Así por lo menos nos gratificamos con tu imagen. Que me dice: ¿son solamente mujeres? ¿Cómo es eso? No, no. Hay hombres también, pero son menos. Gracias por estar, principalmente. Y también no, como se refieren siempre en femenino, nosotras, bueno, nosotras se refieren en nombres de género femenino, pensé que era solamente eso. Y también no. me quedé con las ganas. Cuando yo leí El arte como encuentro, pensé que iba a notar algo de arte, por eso en realidad, pero no sabía lo de movilidad, como muy interesante. El arte como encuentro en realidad era como para hacer este cierre que estamos haciendo, y que la excusa fue el arte, bueno, ¿no?, para podernos encontrar. Sabemos que hay un montón de cosas para decir más, que son sumamente importantes, pero bueno, cada encuentro con 1 hora y media, normalmente debería de ser 1 hora, pero nunca cumplimos el tiempo y forma, siempre nos pasamos, porque es tan enriquecedor que uno va dejando pasar el tiempo porque no queremos cortar. Así que, pero quería remarcar esto de que no es de mujeres solas. La comisión directiva, que somos 6 personas, hay 2 hombres, así que somos 4 y 2, y también en el equipo hay un fotógrafo, y está Pablo Sarcevic, que es la persona responsable de la web, o sea que ya ahí también tenemos 2 hombres más. Así que si te querés sumar, Carlos, con todo gusto te aceptamos en el equipo, ¿eh? Sí, bueno, sería interesante. El asunto es el tiempo. Yo, bueno, soy arquitecto, ya jubilado, y dirijo una galería de arquitectos y cosas. Así que lo pienso, el tiempo a veces es medio tirano. Pero bueno, parece que no cumplen igual con el cupo, ¿eh? ¿No? Así que, bueno, las felicito y bueno, me seguiré sumando. Me alegro, me alegro. A vos te trajo Mireya, mi gran amiga Mireya Baglietto. Muy bien. Sí, todos. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Carlos. Se te corta un poquito, sí. Sí, está un poquito estamos todos con baja internet.
Veo también que se han caído varias personas. Sí. Inés, te damos la palabra a vos que nos pedías recién, por favor. Inés Parrondo. Ahí está. Bueno, yo les quería agradecer porque realmente fueron encuentros muy enriquecedores. Tuve que faltar a varios porque no tenía computadora, como te mandé un mail, y me gustaría formar parte del equipo. Yo toda mi experiencia es, además de pintar y escribir, toda mi experiencia es a través de la educación por el arte y ganas de hacer. Y lo que me han contagiado ustedes fue más ganas. Entonces, eso es muy importante. Y sobre todo, en vez de lamentarnos tanto de lo terrible que es la pandemia, que lo es, ver toda esa posibilidad de abanicos de acercarnos a distintos puntos de nuestro país y de afuera de nuestro país, y recibir otras experiencias. Cuando ahora hablaba esta chica mexicana sobre la micromovilidad, yo me acordé de que había leído, había presenciado, ya ni me acuerdo, de Francesco Tonucci, lo mal diseñadas que están las ciudades para los niños. Entonces voy a buscar todo eso, a ver si encuentro algo, y sobre todo también lo de educación peatonal y todo eso, pero con algún sistema también, y no me digan que soy dictatorial. Estaba en Alemania, no, en Viena, y veo en una estación un señor que camina 100 metros para dejar una colilla en un cenicero. Y yo le digo a mi marido, ay, mirá qué educativo, qué bárbaro. No, estaban controlando con una cámara. Al que no cumplía lo multaban. Yo llevaba a mi mamá con la silla de ruedas y había coches estacionados en los que hace relativamente poco rompieron el cordón para poder bajar una silla. Entonces, hay muchas cosas para arreglar en cuanto a la micromovilidad, que es muy necesaria, porque ecológicamente, sí, tengo la calle angosta porque va una bicicleta, pero el coche parado no va a ningún lado. Y me ha tocado estar, qué sé yo, 10 minutos arriba de un colectivo esperando porque no se podía ir por ningún lado. Y las bicicletas pasaban por la senda, además de lo tóxico. Entonces, bueno, hay tanto para hacer, chicas y chicos, que realmente cuantos más, mejor. Me encantó lo de las semillas. Voy a empezar a lavar y juntar semillas. Por favor, junten. Como estoy en caballito, puedo ir caminando hasta donde están ustedes. Así que me voy a comunicar por mail. Les mando un beso muy grande y les acercaré todo lo poquitito que sea, pero todo suma. Todo suma. Y no tienen idea cuánto, porque a veces mucha gente dice, no, pero lo que pasa es que lo mío es tan chiquito. Justamente desde todo eso chiquito es donde se hace lo grande. Eso es realmente lo valioso. Así que, y más en esta época en donde todos nos necesitamos muchísimo más. Totalmente, totalmente. Las quiero. Gracias, Inés. Gracias, una divina. ¿Alguien más quiere agregar algo? A ver, No, Carmen. de hablar. Bueno, primero que nada, no, chilena. Chilena, sí. Chilena, sí. Bueno, primero que nada, quería agradecerte, Nora, a todas las, que no me sé los otros nombres de las que están ahí, por haberme acogido, porque ustedes saben que yo llegué sin querer a donde están ustedes, me equivoqué de horario y donde ustedes y me invitaron a participar y esperaba todos los jueves venir, muy interesante todo lo que hablaban y espero seguir participando en esta pandemia donde yo vivo sola y para mí es importante interactuar. Creo que como que no hay fronteras ahora, qué rico poder contactarnos con tanta gente de distintos lugares, uno aprende de ellos.
Así que se los agradezco, solo dar gracias. Eso. Gracias, gracias a Gracias, vos. Carmen. Gracias. Gracias, Rosana. Georgina, que estás ahí quietita, por ahí, nuestra profesora de yoga. Betty se cayó, se ve que se le cayó internet, que es nuestra querida también profesora de yoga, que tenemos dos. Georgina, contanos. Bueno, las quiero saludar a todas. Primero que nada, agradecerles por lo que A aportan. todos, decía todos, porque si no Carlos se nos va a ofender. Ah, perdón, A está todas y todos. ¿Está Carlos ahí? Sí, sí, está Carlos, sí. Atento Carlos. yo, si no decís todas. Perdón, no, pero la verdad que sería fantástico que sea mixto y Carlos puede invitar a sus amigos. Claro, es mixto. Sí, sí. Bueno, agradecerles porque yo entré, justo entré cuando empezó, al poquito tiempo empezó la pandemia, entonces era como que cambiaron todas las reglas, ¿no? O sea, la modalidad cambió. Y yo que no soy muy tecnológica, pero me fui metiendo de a poquito con todo esto del Zoom, es una novedad para mí. Y recién estaba como disfrutando mucho de escuchar a cada una, ¿no? Y a cada uno, ¿no? De los que hablaron. Porque siento que cada ser humano tiene una riqueza incalculable y que en la medida que se suelta y la empieza como a transmitir, ¿no? Es como que todos nos enriquecemos, ¿no? Es un fenómeno maravilloso humanamente hablando. Entonces yo eso lo quería remarcar más nada de entrada, a todo el equipo. Y con respecto yo llegué por Betty, que en realidad la conozco hace muchísimo tiempo, décadas, y yo sabía que en algún momento ella había entrado en esta organización, me hablaba, pero nunca profundizamos mucho. Y bueno, cuando me invitó para que yo la secundara como una especie de backup, o no sé, como con el tema de yoga, yo dije, dale, ok, y ahí empecé de a poquito. O sea que yo soy muy nueva y no puedo mucho, porque yoga es una cosa que es básicamente presencial, o sea que estamos esperando entrar al ruedo cuando se abra, cuando podamos. Entonces, participar en los Zoom es como lo que yo estoy viviendo hasta ahora, en algún taller de escritura maravilloso, estoy muy agradecida. Y después, bueno, en cuanto uno pueda entrar en acción, veremos ¿no? Todo lo que se puede hacer, o como decía recién, no me acuerdo el nombre, de llevar las semillitas, o que buscar la manera de colaborar, cada uno poniendo su semillita, ¿no? Su granito de arena, lo que pueda dar. Bueno, me parece una experiencia maravillosa, ¿eh? La verdad que estoy muy agradecida, sorprendida, porque uno piensa, la tecnología, el Zoom, nada, como uno podría descalificarlo y en realidad es una revelación, ¿no? A mí me encanta escuchar cuando que empieza a hablar una persona y empieza a alargar todo eso, y como, y en el fondo somos todos muy parecidos, ¿no? O sea, bueno, eso, muchas gracias, y bueno, ya podremos entrar en actividad. Bueno, gracias a vos, Georgina. Ya va a venir, siempre después que llueve sale el sol. Seguro. Esta es una lluvia media larga la que estamos viviendo, pero de alguna manera vamos a triunfar y vamos a salir adelante con todo. También está Gabriela Ocampo, que no sé si está por ahí. No te vemos, Gaby, pero a lo mejor te podemos escuchar, que ella también es de Bahía Blanca. ¿Estás por ahí? A ver. No, se ve que no nos puede escuchar. Bueno, pero sí, las mendocinas tienen ganas de hablar, ¿no? ¿Me escuchan o no? Marina, ¿estás por ahí? ¿Querés hablar algo vos? ¿Desde Mendoza? Sí, acá desde Maipú, Mendoza. Agradezco mucho haber compartido con ustedes.
La invitación ha sido a través de mi profesora Graciela Caprio, de acá de Mendoza, así que ella fue el puente y a través de ella es que, bueno, me comuniqué con Iris Ortiz, que está allá en California, otra mendocina, Cristina Carranza, que no está ahora, pero se está entendiendo, lo lindo es extender redes. Y les agradezco mucho, porque ustedes tienen arte, tienen talento, y lo más lindo es que tienen mucha sensibilidad. Entonces ese calor humano y esa generosidad y esa red que han tendido es maravillosa y ayuda mucho a la salud. Yo he escuchado más temas referentes a lo terapéutico por mi actividad. Arte y salud para mí es importantísimo, y educación. Y acá estoy viendo cómo este encuentro entre todos estos lenguajes puede ser infinito. Así que un gran agradecimiento. Gracias, gracias. Es muy lindo poder compartir con todos y bueno, Paula, también vos sos hace poquito que estás por acá. Sí, yo decidí a partir de todo esto de la pandemia, vengo de las artes plásticas, empezar una capacitación en arteterapia. Y a partir de todo lo que me iba pasando con los alumnos. Y la verdad que, bueno, a partir de eso es como que me empecé a conectar con estas propuestas, como decían, de arte, de salud, de educación, que es lo que siento que es mi vocación. Así que, bueno, me gustaría también participar, presentar algún proyecto y, bueno, colaborar con ustedes, ¿no? Te esperamos con los brazos abiertos. Acá estamos. Gracias, gracias. Muy lindo todo, muy lindo grupo. Gracias, gracias. Me gusta la propuesta. Gracias, Paulita. Y Marisa ahí está desde Tucumán. Ella es al pie del cañón, siempre escuchando y apoyando todo lo que ahí está haciendo. No te escuchamos, Marisa. Ahí está. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, listo. No, y yo debo agradecerte muchísimo el que me hayas arrimado a tu espacio, porque, bueno, yo no tengo ningún talento ni nada de nada, pero como ser humano, como ser humano, por lo menos yo digo, 1 hora a la semana mi mente está en otra cosa que no sea pandemia y desastre y todo lo demás. Por lo menos mi cabeza se expande, se oxigena, y la verdad que he pasado momentos muy gratos con ustedes, porque todo es interesante, todos los temas son interesantes. Se han tocado muchos temas, no solamente arte, sino también médicos y psicólogos sobre todo, que a mí me ha ayudado particularmente por el encierro. Mis hijos nos han encerrado y nos han atemorizado de tal manera que ya no respirábamos, y bueno, esto me ha ayudado a dar confianza, a tomar un poco de coraje, cuidándonos mucho, pero por lo menos salimos a la vereda y vamos hasta la esquina, cosa que no hacíamos antes. Entonces ese encierro a uno lo embrutece y lo enloquece, y bueno, tener un espacio así donde uno puede oxigenar el cerebro y el alma es muy bueno. Te agradezco, Nori, sos un ángel. Ay, gracias, Marisa, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? Jacinta, Martita, que también ellas son grandes seguidoras de todo esto Zoom. Bueno, yo soy Jacinta, quería agradecerles mucho todos los encuentros, disfruté mucho de todos ellos, en realidad todos fueron
muy, muy interesantes, los temas diferentes. Siempre esperaba los jueves para escucharlas. No soy muy locuaz como para, digamos, expresarme, pero disfruté mucho de todos los encuentros. Gracias, Nora, y a todo el equipo. Todo realmente me fue muy útil, y también el estar en hora y media, a veces hemos estado más de una hora y media. Sí, sí. Es como que despejar un poco la mente de toda esta pandemia con cosas culturales muy interesantes. Por el momento nada más tengo para decir, solamente agradecer. Gracias, Jacinta. Gracias. Bueno, también agradezco mucho, ha sido un placer la participación en este espacio que han tenido, sobre todo el año pasado, que fue tremendo lo de la pandemia, los profesionales de mucha calidad, los que han participado. Me encantó escucharlo, me encantó participar, sabés que mi profesión es el arte y la docencia, así que fue realmente un gran placer, y lo que tal vez no pensaba que iba a seguir, me causó mucho placer y seguí escuchando y lo voy a seguir haciendo. Un grupo hermoso, en mucha calidad, buen trabajo, y bueno, fue un gran placer, Nora, fue un gran placer. A veces uno tenía sus problemitas, fallecieron 2 familiares, mi hermano y todo, pero yo seguí, estaba a veces muy triste, y esto fue un paliativo. Un paliativo, sí. Bueno. Sí, fue. Bueno, muchas gracias, Nora, y a todo el equipo, muchas gracias. Gracias a vos, Marta, gracias por estar. Muchísimas gracias a todos, y bueno, nos veremos en el próximo, que va a ser, vamos a empezar las jornadas el 12 de agosto. Arte, neurociencias y programación neurolingüística. Eso es lo que vamos a ver, y después les vamos a contar los detalles. ¿Nos vas a mandar el avisito? Sí, totalmente. Gracias. Les vamos a mandar a todos. Gracias. Bien. Qué bueno. Un aplauso para vos y para todo todos, el equipo, para todos. Todo el trabajo que hacen. Eso. Gracias. Felicitaciones. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Nora. Gracias. Chao a todas. Chao. Nuestro empeño es promover y desarrollar proyectos que nos lleven a una integración social y productiva, para generar cambios de actitud y facilitar espacios de intercambio cultural, social y pedagógico.